Buenos días. En esta oportunidad voy a exponer el procedimiento de resolución de la pregunta 4 de la evaluación final de matemáticas del curso de matemática básica, en donde el tema central de esta pregunta o de este caso es la programación lineal. El problema dice lo siguiente. Unos grandes almacenes encargan a un fabricante confeccionar pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone semanalmente, como máximo, para la confección de tejido de algodón y de tejido de poliéster, 150 metros cuadrados y 110 metros cuadrados respectivamente. Cada pantalón necesita de 2 metros cuadrados de algodón y 2 metros de poliéster. Para cada chaqueta se necesitan 3 metros cuadrados de algodón y 1 metro de poliéster. El precio del pantalón se fija en 50 soles y el precio de la chaqueta en 40 soles. A su vez, el fabricante, para poder cubrir sus costos fijos, debe producir por lo menos 40 pantalones mensuales y 80 chaquetas al mes. Nos dice al final que consideremos que un mes es igual a 4 semanas. Ahora sí, las preguntas nos piden determinar lo siguiente. La pregunta A nos pide determinar la representación de la situación a través de un modelo de programación lineal. En esto nos está pidiendo que determinemos y formulemos la función objetivo y todas las restricciones necesarias. Pero antes de formular esta función, debemos organizar un poco mejor los datos que nos han sido dados en el caso. Algunos de los más importantes son el precio del pantalón y de la chaqueta. Un pantalón cuesta 50 soles y una chaqueta 40. Sabiendo que el pantalón y la chaqueta son las variables de este caso, podemos decir que el número de pantalones es igual a X y el número de chaquetas es Y. Después, otro dato que nos mencionan es que para cubrir costos fijos se debe producir como mínimo 40 pantalones y 80 chaquetas. Después también nos explican un poco sobre la cantidad de material como el algodón y el poliéster que cada prenda, ya sea pantalón o chaqueta, necesita. Y además nos menciona la cantidad disponible máxima semanalmente. Nos menciona en un término de semanas, pero nosotros vamos a pasar a meses, ya que casi todo el problema nos está hablando de una situación mensual. Y como nos ha dicho también el problema que 4 semanas son igual a un mes, solo tenemos que multiplicar por 4 esas cantidades. En esa tabla podemos encontrar la cantidad de algodón y poliéster que necesita tanto un pantalón como una chaqueta y la cantidad máxima que pueden usar de esos materiales. Por ejemplo, podemos decir que la cantidad disponible máxima al mes es de 600 metros cuadrados de algodón. Eso quiere decir que entre el número de pantalones que se confeccionen y el número de chaquetas que se confeccionen no deben pasar de 600 metros cuadrados. Puede ser menos o puede ser 600 metros, pero no puede ser más de 600 metros cuadrados. Y lo mismo pasa con el poliéster. Ahora vamos a determinar la función objetivo y las restricciones. Esta vendría a ser la primera respuesta de la pregunta A. Y en la función objetivo podemos ver que hemos usado los datos del precio del pantalón y de la chaqueta y también sus variables. Y en cuanto a las restricciones, podemos darnos cuenta que las dos primeras restricciones son exactamente iguales a las que pudimos analizar en los datos de la tabla que hicimos. La tercera y la cuarta restricción está relacionada a la cantidad que tiene que vender como mínimo para alcanzar sus costos fijos mensuales. Y la última restricción, que dice que X y Y son mayores o iguales a 0, quiere decir que X y Y, pues, que son objetos tangibles, son prendas de vestir, tienen que ser siempre positivos, porque si son cifras negativas no tendría ningún sentido. La pregunta B nos pide determinar la región factible y los vértices para el sistema de inecuaciones lineales con dos variables. Primero,
Vamos a hallar la región factible y para eso necesitamos graficar todas las restricciones que hemos visto hace un momento. Comenzando por esta restricción, que es la primera, la cual nos dice que 2x más 3y es menor o igual a 600. Para graficar esta restricción tenemos que tratarla como si fuera una ecuación ordinaria. Tabulamos sus datos reemplazando x por 0 y y por 0 para saber en qué punto el punto de corte que existe en el eje X como en el eje Y. Obtenemos los resultados y podemos definir dos coordenadas que se pueden presenciar en la tabla. Y esto ya no, con estas coordenadas ya podemos trazar nosotros una recta continua, porque en la inecuación podemos ver que el signo es menor o igual. Entonces eso quiere decir que es una recta continua. Lo que no sabemos es qué lado de la recta es el que va a ser parte de la región factible, porque no pueden ser los dos lados. Entonces, para eso existe el punto de prueba. En este caso, el punto de prueba va a ser 0, 0. Vamos a reemplazarlo en la restricción y vemos que sí cumple la afirmación que dice, ya que 0 más 0 es menor que 600. Lo mismo hacemos con la segunda restricción. Podemos ver aquí en la primera restricción la recta que les he comentado, es una recta continua y el lado izquierdo es el que va a pertenecer a la región factible. En la segunda restricción, la cual nos dice que 2x más y es menor o igual a 440, realizamos el mismo procedimiento. Tabulamos sus datos, reemplazamos para hallar el corte en el eje X y en el eje Y después también nos damos cuenta que es una recta continua y como hicimos hace un momento, también hacemos el punto de prueba, reemplazando los datos de x y y por 0 y también descubrimos que es verdadera esta afirmación, por lo cual su gráfica se vería de la siguiente manera. Continuando con las restricciones de x mayor o igual que 40 y y mayor o igual que 80, estas se grafican de la siguiente manera, ya que son funciones continuas, son más fáciles de graficar. Y la última restricción es la que nos dice que x y y es mayor o igual a 0. Esto lo ponemos porque al ser prendas de vestir y cosas tangibles siempre tienen que ser positivas. Ahora, con todas estas gráficas de las restricciones, para hallar la región factible total es necesario intersectar todos los semiplanos, o sea, todas las gráficas, y obtendríamos este pequeño triángulo, bueno, no es pequeño, pero es un triángulo, que vendría a ser la región factible. Podemos ver que las líneas se intersectan y según lo que hemos visto, la región factible sería todo este trocito. Ahora tenemos que hallar, como vemos, esta región factible tiene tres vértices, vértice F, vértice G y vértice H. Ahora tenemos que hallar las coordenadas de estos vértices. Y eso se logra resolviendo el sistema de ecuaciones de ambas funciones. En el caso del vértice F, surge de la intersección entre la función de x mayor o igual a 40 y 2x más 3y menor o igual a 440. Lo ubicamos en un sistema de ecuaciones y lo resolvemos. En este caso no hay mucho que resolver, ya que el x está con su valor definido. Solo tenemos que reemplazar y calculamos que y es igual a 173.333. En conclusión, el vértice F tiene las coordenadas de x40 y y 173.3. Continuamos con el vértice G. Este es mucho más sencillo que el anterior, ya que los dos datos están definidos y solo tendríamos que ubicarlos en una coordenada, por lo cual podemos decir que el vértice G es igual a x40 y y80. Y continuando con el último vértice, que es el vértice H, este surge en la intersección de la función y mayor o igual a 80 y 2x más 3y menor o igual a 600. Lo ubicamos en un sistema de ecuaciones y es muy parecido a la resolución del primer vértice,
ya que el valor de y está definido y podemos simplemente reemplazar y obtenemos que el vértice h es igual a x 180 y y 80. Con esto podemos dar respuesta a la segunda pregunta, la cual nos pidió los vértices de la región factible, los cuales ya se han mencionado y aquí los pueden observar también. Ahora vamos con la última pregunta que nos dice, ¿qué número de pantalones y chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan un beneficio máximo? Al referirse beneficio máximo, nos quiere decir que debemos maximizar la función objeto. Hasta ahora no hemos tocado esa función, pero con esta petición que nos están haciendo en la pregunta C, vamos a darle un uso. La función objetivo ya la teníamos lista desde la pregunta A, la cual es z igual a 50x más 40y. Ahora, como tenemos los vértices, simplemente tenemos que llevarlos a una tabla y reemplazar los valores de las coordenadas en la función objetivo y ver sus resultados y analizar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. En este caso ya hemos puesto los vértices, el valor de z en x y y podemos ver que de las tres vértices, las coordenadas que hacen que la función objeto tenga un valor máximo es el vértice cuyas coordenadas son x 180 y y 80. Por lo que podemos decir que la respuesta es que la cantidad que debe ser suministrada por el fabricante mensualmente a los almacenes, tanto de pantalones como de chaquetas, debe ser de 180 y 80 respectivamente. Esto es mensual. Y esta sería la resolución de las tres preguntas del último ejercicio de evaluación final. Gracias.